Overnight, shoppers clamoring in stores for Black Friday deals. Look at that right there. Wall Street ending one of the worst weeks of trading since the financial crisis in 2008. This Manhattan Beach, California home recently sold for Bitcoin. La confusión del dinero en cualquiera de sus formas con la riqueza es uno de los principales problemas que sufre la civilización. Cuando empezamos a utilizar símbolos para representar los acontecimientos del mundo físico, nos pareció un recurso tan ingenioso que nos fascinó por completo y en tantas dimensiones de la vida. Vivimos en un estado de total confusión entre el símbolo y la realidad. Pero nuestra cultura, nuestra civilización, está totalmente obsesionada con la idea de que el dinero tiene una realidad propia e independiente. Pensamos en vastas abstracciones, en ideologías llamadas comunismo, capitalismo, en todos estos sistemas, y prestamos cada vez menos atención al mundo de la realidad física, al mundo de la tierra, los árboles, las aguas, las personas. La idea del mundo material es a su manera un símbolo. Es decir, si por la palabra materia se entiende algún tipo de materia básica de la que está hecho el mundo. En la ciencia realmente trabajamos en dos extremos diferentes del espectro de la realidad. Podemos tratar problemas en los que hay muy pocas variables. O podemos tratar problemas en los que hay casi infinitas variables. Pero en medio estamos bastante indefensos y hay todo tipo de posibilidades totalmente imprevisibles en cada decisión. Y en realidad no pensamos en ello porque nuestro cerebro piensa por nosotros de forma totalmente inconsciente. En lugar de ser sensibles e identificarnos con nuestro cerebro, nos identificamos con una operación muy pequeña del cerebro. Que es la facultad de atención consciente, que es una especie de radar que tenemos que escanea el entorno en busca de rasgos inusuales y creemos que somos eso, y no somos nada de eso. Así que, en realidad, nuestro cerebro está analizando toda la información sensorial todo el tiempo, analizando todas las cosas que no notamos, en las que no pensamos, para las que ni siquiera tenemos nombre. Y es este maravilloso y complejo funcionamiento el responsable de que seamos capaces de adaptarnos inteligentemente al resto del mundo físico. El cerebro es, además, una operación del mundo físico. Pero entonces, volvemos a esta pregunta. El mundo físico. Esto es un concepto, esto es solo una idea. Y si quieres pedirme que distinga entre lo físico y lo espiritual, no pondré lo espiritual en la misma clase que lo abstracto, pero la mayoría de la gente lo hace. El poeta dice que las colinas son sombras y que fluyen de una forma a otra y nada permanece. Porque el mundo físico es diáfano. Es como la música. Cuando tocas música, simplemente desaparece, no queda nada. Y por esa misma razón es una de las artes más sublimes y espirituales, porque es la más fugaz. Así que, en cierto modo, se podría decir que la fugacidad es una marca de la espiritualidad. Mucha gente piensa lo contrario, que las cosas espirituales son eternas, pero verás, cuanto más tiende una cosa a ser permanente, más tiende a estar sin vida en el mundo físico.
Ni siquiera podemos encontrar la materia de la que está hecho. Solo podemos reconocernos. Se nos reconoce por el hecho de que un día te enfrentas de la misma manera que el día anterior y la gente te reconoce. Entonces dicen que eres Juan Pérez o María Pérez, pero en realidad el contenido de tu cara, sea el que sea, el agua, los carbones, los químicos, están cambiando todo el tiempo y todo es así. Es un patrón y por eso es tan espiritual. El no ser espiritual es no ver eso, identificarse con el cuerpo. El cuerpo es realmente muy intangible y por lo tanto, si te aferras al cuerpo, te frustrarás. El mundo material, el mundo de la naturaleza, es maravilloso siempre que no intentes apoyarte en él, siempre que no te aferres a él. Y si no te aferras, puedes pasar un rato maravilloso con él. Si tratas de poseer a la gente, entonces por supuesto estás tratando de aferrarte al mundo físico. Así que podría decir que estamos confundidos hasta la médula con respecto a lo que entendemos por el mundo material. En primer lugar, confundimos los símbolos abstractos, es decir, números, palabras, fórmulas, con los acontecimientos físicos como confundimos el dinero con la riqueza consumible. En segundo lugar, confundimos los hechos físicos con la materia, pero la materia, como ves, es una idea, es un concepto. Es el concepto de materia, de algo sólido y permanente que se puede agarrar. Ahora bien, no puedes agarrarte al mundo físico. El mundo físico es el proceso más evasivo y esquivo que existe. No se puede sujetar y, por lo tanto, cumple con todos los requisitos del espíritu. Lo que digo entonces es que el mundo no abstracto es el mundo espiritual. Pero todos estamos enganchados a la idea de que existe un mundo externo y objetivo, que es de una determinada manera. Pero la gente siempre tiene que sentir que tiene que encontrar un sentido. Por ejemplo, te enfermas y has vivido una vida muy buena. Has sido útil a otras personas. Has hecho muchas cosas buenas y entonces te da un cáncer y le dices a los clérigos, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Y buscas una explicación y no la hay. Simplemente sucedió así. Pero la gente siente que si no puede encontrar una explicación, se siente muy insegura. ¿Por qué? Porque no han podido aclarar las cosas. El mundo no es así. Eres tú, en otras palabras, quien evoca el mundo. Y tú evocas el mundo de acuerdo con el tipo de persona que eres. ¿Qué tipo de organismo? Un organismo evoca un mundo. Otro organismo evoca otro mundo y así todo. La realidad es una especie de relación. Así que una vez que uno se deshace de la idea de la verdad como una forma en que el mundo es en un sentido fijo, decir que es así, se llega entonces a otra idea de la verdad. La verdad no puede ser impuesta. El mayor viaje de ego es deshacerte de tu ego. Y el chiste de todo esto es que tu ego no existe. No hay de qué deshacerse. Es una ilusión. Yo no existo, así que
Todos son personajes que interpreté. Jim Carrey fue un personaje menos intencionado porque pensé que estaba construyendo algo que le gustaría a la gente, pero era un personaje. La voz de alarma era mi ego, tratando de protegerse contra un asalto, y yo estaba a punto de lanzarme a él. Buscando a Jim Carrey de nuevo y con problemas para encontrarlo, y en un momento dado me di cuenta, oye, espera un momento, si es tan fácil perder a Jim Carrey, ¿quién es Jim Carrey? Pero todavía quieres preguntar cómo detener la ilusión. ¿Quién pregunta? Y la gran dificultad es esta. Quiero encontrar un método por el cual pueda cambiar mi conciencia. Y de esa manera mejorarme a mí mismo. Pero el yo que necesita ser mejorado es el que está haciendo la tarea. Así que estoy atascado. Pero, ¿qué es lo que sientes cuando te sientes el yo? ¿Qué haces cuando alguien te dice, presta atención? ¿Cuál es la diferencia entre mirar algo y observarlo? O entre oír algo y escuchar atentamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esperar mientras algo sucede y aguantarlo? ¿Por qué? La diferencia es esta. Cuando prestas atención, en vez de solo mirar, frunces la cara, frunces el ceño y miras. Es una actividad muscular por aquí. Cuando deseas, aprietas los dientes o aprietas los puños. Cuando te aguantas o te controlas, te retraes físicamente y por lo tanto te pones tenso. Aguantas la respiración. Haces todo tipo de cosas musculares para controlar el funcionamiento de tu sistema nervioso. Y ninguna de ellas tiene el más mínimo efecto sobre la buena función del sistema nervioso. Si observas las cosas, preferirías difuminar la imagen que verlas con claridad. Si escuchas con atención concentrándote en los músculos que rodean las orejas, estarás atendiendo a los músculos aquí, que no escucharás bien las cosas. Y puede que hasta te cante en los oídos. Si pones tenso el cuerpo para controlarte, todo lo que haces es contraerte, con el pensamiento de que está logrando resultados psicológicos. El tipo de resultados psicológicos que se pretende lograr. Ahora, todo esto equivale a como si estuvieras despegando en un jet. Vas por la pista, el jet no está en el aire, pero te pones nervioso. Ajustas el cinturón de seguridad. Así es. Ahora, ese es un sentimiento crónico. Lo llevamos dentro todo el tiempo y corresponde a la palabra yo. Es lo que sientes cuando dices yo. Sientes esa tensión crónica. Porque cuando un órgano está funcionando correctamente, no lo sientes. Cuando funcionas plenamente, no eres consciente del órgano. Cuando piensas con claridad, tu cerebro no te estorba. En realidad, por supuesto que estás viendo tus ojos, en el sentido de que todo lo que ves frente a ti es una condición en los nervios ópticos detrás del cráneo. Ahí es donde eres consciente de todo esto. Pero no eres consciente del ojo como el ojo. Así que cuando somos conscientes del yo y el ego, somos conscientes de esta tensión crónica dentro de nosotros. Y no somos nosotros, es una tensión vana. Cuando tenemos la ilusión, la imagen de nosotros mismos, casada con una tensión inútil, tienes una ilusión casada con una inutilidad. Y te preguntas, ¿por qué yo no puedo hacer nada? ¿Por qué yo me siento impotente ante todos los problemas del mundo? ¿Y por qué de alguna forma yo no puedo conseguir transformarme en mí? Ahora llegamos al verdadero problema. Porque siempre nos decimos que deberíamos ser diferentes.
no te lo voy a decir esta noche. Porque sé que no puedes serlo. Ni yo tampoco. Puede sonar deprimente, demostraré que no lo es. Es muy alentador. ¿Cómo puedo dejar de identificarme con el yo equivocado? Bueno, la respuesta es que no puedes. Los cristianos lo ponen de manifiesto cuando dicen que la experiencia mística es un don de la gracia divina. El hombre como tal no puede lograr esta experiencia. Es un don de Dios, y si Dios no te lo da, no hay manera de conseguirlo. Eso es totalmente cierto. No puedes hacer nada al respecto porque tú no existes. ¿Qué dices? Son noticias deprimentes. Pero la cuestión es que no son noticias deprimentes, son buenas noticias. Hay un poema zen que dice así, hablando de ello. Satori significa experiencia mística, la realización de que eres la energía eterna del universo. Dice así, no puedes agarrarla, ni puedes deshacerte de ella. Al no poder tomarla, la obtienes. Cuando hablas, se calla. Cuando estás en silencio, habla. Al no poder obtenerla, la obtienes, porque no hay método. Todos los métodos son simplemente trucos para fortalecer tu ego. Entonces, ¿cómo no hacer eso? Sigues preguntando por un método. No hay ningún método. Si realmente entiendes lo que tu yo es, verás que no hay un método. ¿Por qué parece que no somos capaces de adaptarnos al entorno físico sin destruirlo? ¿Por qué será que, en cierto modo, esta cultura representa de manera singular la ley de los rendimientos decrecientes? Que nuestro éxito es un fracaso, que estamos construyendo, en otras palabras, una enorme civilización tecnológica que parece prometer la realización de todos los deseos casi con solo pulsar un botón. Y sin embargo, como en tantos cuentos de hadas, cuando los deseos por fin se materializan, son como el oro de las hadas. En realidad no son materiales. En otras palabras, muchos de nuestros productos, nuestros autos, nuestras casas, nuestra comida, nuestra ropa, parece como si fuera realmente la creación instantánea del pensamiento puro, es decir, son completamente insustanciales, carentes de lo que el conocedor de vinos llama cuerpo. Y en muchos otros aspectos, las riquezas que producimos son efímeras. Como resultado de ello, estamos muy frustrados. Sentimos que lo único que podemos hacer es conseguir más y más. Y como consecuencia de ello, todo el paisaje empieza a parecer la guardería de un niño malcriado que tiene demasiados juguetes y se aburre de ellos, los desecha tan rápido como los consigue. Además, nos dedicamos a una tremenda guerra contra lo material, las dimensiones materiales básicas del tiempo y el espacio. Queremos anular sus limitaciones. Queremos bajarlo todo lo más rápido posible. Queremos convertir los ritmos y las habilidades del trabajo en dinero, en efectivo, con el cual, de hecho, se puede comprar algo, pero no se puede comer. Y luego correr a casa para alejarnos del trabajo y empezar el verdadero negocio de la vida, disfrutar de nosotros mismos. Sabes que para la gran mayoría de las familias estadounidenses, lo que parece ser el verdadero sentido de la vida, por lo que te apresuras a llegar a casa, es para ver una reproducción electrónica de la vida y no puedes tocarla, no huele y no tiene sabor.
Se podría pensar que la gente que llega a casa al punto real de la vida en una cultura material sólida volvería a casa a un banquete colosal o a una orgía de amantes o a un alboroto de música y baile, pero nada de eso. Se convierte en esta contemplación puramente pasiva de una pantalla que trina. Al caminar de noche por zonas suburbanas, da igual en qué parte de la comunidad se esté. Ves kilómetros tras kilómetros de casas a oscuras con esa pequeña pantalla electrónica parpadeando en la habitación. Todo el mundo aislado mirando ese aparato y por lo tanto sin ninguna comunión real entre sí. Este aislamiento de las personas en un mundo privado propio es en realidad la creación de una multitud sin sentido. Es una premisa básica de la cultura que la vida es trabajo y es seria. Y ahí radica su falta de alegría. La vida es real, la vida es seria. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la vida es seria? ¿Qué queremos decir cuando diferenciamos el trabajo del juego? Bueno, el trabajo, me parece, es lo que debemos hacer para seguir viviendo, para sobrevivir. Y el juego es prácticamente todo lo demás. Pero ahora te darás cuenta de que en esta cultura el juego se justifica y se tolera en la medida en que tiende a hacer nuestro trabajo más eficiente. Tenemos el dicho, trabajar sin descanso vuelve a Jack un niño aburrido. Pero en realidad significa aburrido en el trabajo. El juego es recreación, algo que se hace para refrescarse, para volver a enfrentarse a los grandes problemas de la vida. La idea, en otras palabras, de que es absolutamente necesario que sigamos viviendo, es una base para la vida que le quita la alegría a la vida y es realmente contraria a la vida. Esta concepción del hombre tiene consecuencias muy curiosas. He mencionado muchas, pero una que me llama cada vez más la atención es que se trata de una concepción no participativa del hombre. Con esto quiero decir que hace que nos sintamos observadores de la vida, tanto si esa vida está dentro de nuestro propio cuerpo como si está fuera en el mundo exterior. Somos observadores. Somos los sujetos y todo eso es el objeto, es decir, se enfrenta a nosotros, está frente a nosotros y nosotros lo estamos mirando. En cierto modo, esto está simbolizado en toda nuestra forma de vida en la medida en que su fin y objeto parece enfrentarse a la pantalla de televisión. ¿Qué es la contemplación no participativa de algo que ha sido empobrecido en su realidad material y física privada de, digamos, tacto, olfato, gusto y demás? Y así, porque tenemos grandes expectativas de esta contemplación, ya sea de la televisión o de la existencia mundana. Pero no estamos con ella. No creemos que seamos nuestros cuerpos. Decimos tengo un cuerpo y decimos tengo instintos. Nunca decimos yo soy un cuerpo o yo soy instintos. Y los cuerpos que nos permitimos tener son un tanto falsos. Hay superficies elegantes. El cuerpo ideal es, puedo decir, Marilyn Monroe, es una superficie elegante. Pero se supone que no segrega sudor ni lágrimas. Se supone que no debe oler en absoluto. Su interior es más bien impropio y se espera que uno le preste atención de una manera un tanto distante, pasarse la vida siendo lo más inconsciente de su cuerpo como sea posible. Muy bien, entonces tenemos una concepción de nosotros mismos que está distanciada de nuestro organismo físico y por lo tanto toda nuestra vida está distanciada. Es, como he dicho, no participativa. Si nos pusiéramos de acuerdo con nosotros mismos y admitiéramos realmente que somos organismos
también podríamos ponernos de acuerdo entre nosotros. Aquí también he señalado lo poco que nos relacionamos, como en este mundo televisivo todo el mundo se queda en casa y si sales a la calle por la noche la policía te para pensando si estás loco. Especialmente si no vas a ninguna parte, si solo vas a dar un paseo, eso es profundamente sospechoso. Una persona debe tener un propósito, debes ir a alguna parte. Y así, no nos juntamos unos con otros, excepto para expresiones públicas de deshacernos de nuestra hostilidad, como el fútbol o las peleas de premios. Incluso en los espectáculos de una temporada en la televisión, es perfectamente apropiado exhibir a la gente machacándose y peleándose unos con otros, pero la gente no se ama, sino que lo hace de forma más bien contenida. Uno solo puede sacar la conclusión de que la suposición implícita es que las expresiones de amor físico son mucho más peligrosas que las expresiones de odio físico. Y me parece que la cultura que tiene ese pensamiento de suposición es básicamente loca y dedicada involuntariamente, pero sin embargo en realidad dedicada no a la supervivencia, sino a la destrucción real de la vida. Déjame ver. ¿Estás presente todo el tiempo? Quiero decir, ¿consciente todo el tiempo? No hay tiempo, querida. Siempre es ahora. En cada momento preciso de conciencia, ¿eres conscientemente Dios? Sí, si lo pones de esa manera, sí, claro. ¿Eres conscientemente Dios? No necesariamente consciente porque eso estropearía la diversión. Si pulsas el botón sorpresa, pulsarás el botón para olvidar quién eres. Cierto, para no saber siempre todas las respuestas a un problema humano. Sí, eso es perfectamente cierto. Esto se llama en la Biblia kenosis. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte. De aquí se desprende la teoría kenótica de la creación, sostenida por algunos de los padres griegos, según la cual la creación del universo es el vaciamiento u olvido de sí mismo de la divinidad, porque el universo es fundamentalmente un sistema que se arrastra sobre sí mismo y luego dice ¡bu! Y luego se ríe de sí mismo por saltar. Verás, cada vez que lo hace se olvida de que lo hizo antes. Así que nunca se vuelve aburrido. Sí, la dama de rojo. ¿Podrías convertirte en un punto de conciencia y viajar por el cosmos? Sí, pero no es necesario viajar. Uno ya está allí. En otras palabras, estoy usando tus ojos donde tú estás, como tú estás usando los míos. Del mismo modo, mi cabeza no son mis pies. Utiliza mis pies. La cabeza es muy diferente de los pies. No podrías decir que la cabeza y los pies son lo mismo, pero son un organismo. ¿Sí? ¿Diría usted que estamos dando vueltas en círculo intentando eliminar el mal, porque nunca lo conseguiremos y puede que no exista el mal? Sí. Nunca lo eliminaremos, solo estamos jugando. Estamos dando vueltas en círculos. Pero ya ves, dar vueltas en círculos, como habrás observado, mirando al cielo, es lo que el universo hace. Mientras reconozcamos que estamos dando vueltas en círculos, ¿estamos bien? Sí, esa es la cuestión, es un baile. Y cuando bailas, no bailas para llegar a alguna parte. Uno de los mayores problemas es verse obligado a ganarse la vida en algo que preferirías no hacer. La cuestión es mudarme a otro sitio, vivir con menos dinero y hacer lo que me gustaría hacer, o debo resignarme a hacer lo que me permita traer el pan y luego en mi tiempo libre compensarlo de alguna manera. Bueno, hay dos tipos de respuestas, una de las cuales ya has indicado, que es hacer menos y hacer lo que quieras. ¿Cuál es la alternativa a dejar el trabajo que estás haciendo? Bueno, hay formas de convertir casi cualquier actividad en un baile. Suponiendo que tuvieras que conducir un autobús en Nueva York, no debes tomártelo tan en serio. No importa nada si no llegas a tiempo. Pero sería divertido ir tan rápido como sea posible con la seguridad. Y por lo tanto, mueves ese autobús y juegas con la bocina. Te lo tomas todo a la ligera, como si no fuera en serio. Esta es la naturaleza. Digamos,
en el ritual, cuando tienes una procesión. Ahora, las personas que no entienden la religión no saben cómo hacer el tipo correcto de procesiones. Hay quienes van en marcha militar y no lo entienden, porque su objetivo es llegar. Hay quienes van como patos y no lo entienden porque intentan dignificarse. Por otro lado, están los que caminan como si ya hubieran llegado. Así es como caminan los reyes, porque un rey es el centro y siempre está donde hay que estar. Donde está es donde está el rey por definición. Si trabajas de esta forma, cualquier cosa monótona puede tratarse de la misma manera. ¿Dios es omnisciente? ¿Dios es omnisciente? Depende de lo que se entienda por omnisciencia. Mucha gente piensa que la omnisciencia es como saber todo lo que hay en la enciclopedia británica. Eso no es omnisciencia, es elefantiasis intelectual. La cuestión es que lo que normalmente llamamos conocimiento es la traducción de la vida en palabras. Y ese es un proceso muy engorroso porque si tuviéramos que traducir el proceso en palabras cada vez que respiramos, nunca llegaríamos a hacerlo. Lleva tanto tiempo describir y pensar toda la fisiología de la respiración. Por lo tanto, lo hacemos sin pensar en ello, y descubro que hago brillar las estrellas de la misma manera. Si lo queremos en palabras, nos va a llevar mucho tiempo hacerlo, porque las palabras están encadenadas en una línea. Internamente, si somos todos Dios, ¿cómo es que me cuesta tanto encontrar esta tranquilidad dentro de mí? Si eres Dios, ¿cómo te cuesta encontrar tanto la paz y la tranquilidad en ti mismo? Es porque la buscas lejos del lugar en el que te encuentras. La buscas fuera de la experiencia que tienes en este momento. Pero el problema con eso es que te divide en dos partes. Una vez que estás dividido en dos partes, estás perdido porque has separado la experiencia que estás teniendo ahora por un lado y la que estás teniendo por el otro. Desearías poder escapar de esa experiencia. La verdad es que no puedes porque eres lo que experimentas. Piensas que quieres algo diferente a lo que tienes. Pero si piensas eso, tienes que preguntarte qué es lo que realmente quieres. Esta es la pregunta más importante. Si profundizas en ella, descubrirás que te la has planteado. Si este lugar se incendiara, me encontraría muy asustada. Si soy Dios y siento miedo, ¿qué hago al respecto? Pues bien, una de las formas de no aburrirse es asustarse. Vamos al cine solo para asustarnos. De hecho, antes de ir decimos, bueno, esto no va a pasar realmente. Es solo teatro o una película. Después de todo, la tarea del actor es hacer también su papel, que el público crea que es real, para hacerlos llorar, temblar de miedo y llevarlos al borde de los asientos. Bueno, eso es solo un actor cualquiera, pero supongamos que el actor de la obra es el gran actor real. Vaya, esa obra parecería real. Y eso es lo que ocurre cuando la casa se incendia. ¿Qué es el sueño para ti? ¿Qué es el sueño? El séptimo día. ¿Cuándo es? Cuando duermes. ¿Cuál es tu motivación para subir al escenario? ¿Cuál es mi motivación para subir al escenario? Es como preguntarse por qué existe el universo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si respondo a esa pregunta, alguien dirá, ¿por qué? Entonces alguien dirá, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Respondes y al final te cansas de responder. Pero lo que ocurre es que cuando rastreamos la causalidad de las cosas en el pasado, todo empieza a desvanecerse en silencio y sin respuesta. ¿Por qué? Porque no empezó allí. El universo comienza ahora, no empezó en el pasado. Y el pasado se remonta desde ahora, como la estela de un barco. ¿La vida es como un gran koan? Sí, la vida es como un gran koan. ¿Es la muerte la solución? No, la muerte no es la solución. No tiene solución. De lo contrario, no ocurriría. Lo que no forma parte del sentido común occidental es que la nada es algo.
Tratamos a la nada como si no fuera realmente importante. Y, sin embargo, cuando miramos hacia la noche y vemos todas esas estrellas en el espacio, intentamos imaginar cómo serían los cielos si no hubiera espacio. Obviamente no habría estrellas. Podría pensarse que todas se amontonarán en un bulto. Hay varias objeciones al respecto, como verías el borde del bulto sin espacio alrededor. Además, cuando investigamos la constitución física de la materia, sabemos que a nivel atómico hay más espacio en algo que en cualquier otra cosa. Si el espacio es esencial para lo sólido, es perfectamente obvio que la nada es esencial para algo. Si no puedes tener algo sin nada, significa que la nada es algo muy poderoso. Porque algo sale de ella. Así, ahora dirías, bueno, si hay algo que sale de la nada, debe haber algún tipo de misterio dentro de la nada, debe tener una estructura secreta de algún tipo. ¿Cómo pudo generarse este mundo? ¿Podría ser solo de hidrógeno flotante? No, es una idea mucho más sencilla que eso. Sale de lo real y sólido de la nada. ¿Qué queremos sentir? ¿Qué significado se esconde tras este mundo que nos pueda satisfacer? Se suele decir que la raíz de la mayor parte de la infelicidad humana es la sensación de que la vida no tiene sentido. Con frecuencia no sentimos nuestras ideas y nuestros deseos, ya que la mayoría de las cosas que deseamos con fervor son cosas que solo hemos visto a medias. Nuestros ideales son muy a menudo sugerencias, indicios, y en realidad no sabemos qué queremos decir cuando pensamos en ello. Pero existe esta oscura idea que tenemos de que la vida debería tener un sentido. Un individuo siente que su vida vale algo cuando pertenece y encaja en la ejecución de alguna empresa grupal. Siente que pertenece a un plan, y esto también parece satisfacer grandemente a las personas. ¿Y por qué es eso un plan? ¿Por qué la asociación con otras personas da sentido a la vida? ¿Acaso queda resumido en otro sentido? Me parece que hay un sentido en el que a menudo utilizamos la palabra significado, en el que la palabra parece elegida de forma bastante natural y, sin embargo, al mismo tiempo no es la palabra adecuada. Por ejemplo, a menudo decimos de la música que nos parece significativa, cuando al mismo tiempo no queremos decir que exprese algún tipo concreto de emoción factible. Y, desde luego, no imita los ruidos de la naturaleza. Se siente como algo significativo, no porque signifique algo distinto de sí misma, sino porque es naturalmente satisfactoria. Y usamos esta palabra significado tan a menudo en esos momentos en que nuestra impetuosa búsqueda de realización se enfría y nos damos un poco de espacio para observar las cosas, como si valiera la pena observar las cosas ordinarias. Y en esos momentos, cuando nuestra agitación interior se ha calmado, encontramos significado en cosas que no esperaríamos encontrar significado en absoluto. Al fin y al cabo, este es el arte de esos fotógrafos que tienen tanto genio para dirigir la cámara hacia cosas como la pintura pelada de una puerta vieja, o el barro, la arena y las piedras de un camino de tierra, y mostrarnos allí que, si lo miramos de cierta manera, esas cosas son significativas. Pero no podemos decir significativas de qué tanto como lo son por sí mismas. O tal vez la relevancia sea entonces la cualidad de un estado mental en el que nos damos cuenta
de que estamos pasando por alto el significado del mundo por nuestra constante búsqueda de él más adelante. Todo este lenguaje es, por supuesto, naturalmente vago e impreciso, porque creo que se utiliza la palabra equivocada. Y sin embargo, no está equivocada del todo porque, como he dicho, nos resulta tan natural. Pero ciertamente es un atributo no solo de esos momentos en los que estamos tranquilos por dentro, sino también de los momentos de profunda experiencia espiritual. Que en esos momentos el significado del mundo parece ser el mundo. Parece ser lo que está ocurriendo ahora. Y no miramos más allá. El esquema de las cosas parece justificarse en cada momento de su desarrollo. De nuevo, el carácter de este sentimiento es, una vez más, algo que se cumple en sí mismo. Bailar no es ir a alguna parte. Cuando bailamos en el salón de baile, no tenemos un destino, solo damos vueltas. Y es al hacer esto, al ejecutar el patrón, al cantar la música con otras personas, que aunque esto no signifique nada fuera de sí mismo, que recuperamos el sentido del significado. Podríamos decir que el punto del individuo es simplemente que contribuye al bienestar de la raza. Y el objetivo de la raza es que se reproduzca para reproducirse y seguir adelante. Y eso no es realmente un objetivo, es una tontería. Seguramente, la carrera sigue porque continuar es genial, porque es divertido. Y si no lo es y nunca lo será, entonces obviamente no tiene sentido seguir mirándolo desde el punto de vista más hedonista. Es decir, este mundo extraño, con sus formas extrañas, y cuando las miras desde cierto punto de vista, las piedras, y los árboles, y el agua, y las nubes, y las estrellas, cuando las miras desde cierto punto de vista y no las das por sentadas, son simplemente improbables. Y son en este sentido, son el aleluya, como son las canciones sin sentido. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Por qué cuando nos ponemos a escuchar jazz, empezamos buti 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 bu y así disfrutamos del ritmo? Es esta participación en el glorioso sinsentido esencial que está en el corazón del mundo, que no va a ninguna parte, es una danza. Pero parece que solo en momentos de insólita perspicacia e iluminación le entendemos el sentido y descubrimos que así el verdadero sentido de la vida no tiene sentido, que su propósito no es ningún propósito y que su significado no significa nada. Pero aún así queremos usar al respecto la palabra significativo. Tonterías significativas, sí, tonterías, que no es solo caos, que no es solo balbuceo, sino que tiene ritmo, una complejidad fascinante, una especie de arte. Es en este tipo de sinsentido donde encontramos el significado más profundo. Lo que nos preocupa es que cuando muramos, podría terminarse todo para siempre. Si entras en
el sueño, en la inconsciencia, para siempre, siempre y siempre, no sería para nada como entrar en la oscuridad. No sería para nada como ser enterrado vivo. Sería como si, de hecho, nunca hubieras existido en absoluto. Si cuando muera es como si nunca hubiera existido. Entonces, así era yo antes de nacer. Creo que si cuando muera vuelvo al estado en el que estaba antes de nacer, ¿no podría volver a nacer? Ya sabes, lo que ha pasado una vez puede volver a suceder nuevamente. Si ocurrió una vez, es extraordinario y no sería mucho más extraordinario si volviera a ocurrir. Es absolutamente un acierto en este mundo que no recordemos cómo era antes. ¿Por qué? Porque en la variedad está el gusto. Y si recordáramos haber hecho esto una y otra vez, nos aburriríamos. Y así como un recuerdo es una cosa hermosa que tenemos, que recordamos, para que ese recuerdo tenga un valor, también debe existir el olvido. Porque así como si cuando intento ir a las profundidades de mi mente y encontrar lo que hay allí, llego a un espacio en blanco, si intento ir atrás y atrás y atrás y atrás en mis recuerdos, llego hasta mis primeros recuerdos y luego más allá de ellos no hay nada. Vacío total. Por eso dormimos cada noche para refrescarnos. Entramos en el inconsciente para que volver a la conciencia sea de nuevo una gran experiencia. Pues bien, cuando eso ha durado lo suficiente, cuando día tras día recordamos los días anteriores, aunque sea en el intervalo del sueño, llega un momento en que realmente, si consideramos lo que es de nuestro verdadero agrado, querremos olvidar todo lo anterior para poder tener la extraordinaria experiencia de volver a ver el mundo a través de los ojos de un bebé. De modo que sea completamente nuevo y veremos todo con la misma capacidad de asombro de un niño, que no podemos tener si recordamos todo para siempre. Entonces, ¿ves lo que ocurre? El universo es un sistema que no solo se olvida de sí mismo y vuelve a recordarse, de modo que siempre hay un cambio y una variedad constantes en el tiempo, sino que también lo hace en el espacio, mirándose a sí mismo a través de cada organismo vivo. En ese sentido, la muerte es una tremenda liberación de la monotonía. Pone un intervalo de olvido total en un proceso rítmico de encendido y apagado, para que puedas empezar de nuevo y no aburrirte nunca. Pero el punto es que, si fantaseas con la idea de no ser nada por siempre y siempre y siempre, lo que en realidad estás diciendo es que después de muerto, el universo se detiene. Y lo que estoy diciendo es que no, que sigue igual que cuando naciste. Verás, tú puedes decir que te parece increíble que tengas más de una vida, pero yo digo principalmente, ¿acaso no es increíble que tengas esta? ¿No es increíble que estés aquí luego de haber venido de la nada de tu pasado? Pues es asombroso. Y si eso es asombroso, siempre puede volver a ocurrir una y otra vez. La ambición de muchos de nosotros, especialmente en la era de la competencia tecnológica, de tenerlo todo bajo nuestro control, es una falsa ambición, porque solo tienes que pensar por un momento cómo sería si realmente lo supieras y lo controlaras todo. Supongamos que dispusiéramos de una tecnología supercolosal que pudiera llegar hasta nuestros sueños más salvajes de competencia tecnológica, de modo que todo lo que va a suceder fuera conocido de antemano, previsto, y todo estuviera bajo nuestro control. Verás, no puedes experimentar el sentimiento que llamas de tu yo, a menos que esté en contraste con el sentimiento del otro. Es como lo conocido y desconocido, luz y oscuridad, positivo y negativo. Entonces, ¿no es así como quieres que suceda?
Y así, de la misma manera, no se podría decir que tu acuerdo deseado es no recordar. La memoria siempre es recuerda, una forma de control. Lo tengo en mente, lo recuerdo, conozco tu número. Estás bajo control. Ahora, si sigues recordando y recordando y recordando, es como escribir en un papel y seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que no queda espacio en blanco en el papel. Tu memoria está llena. Necesitas limpiarlo todo. Tener un nuevo papel en blanco y poder empezar a escribir en él una vez más. Eso es lo que la muerte hace por nosotros. Hace borrón y cuenta nueva, y también desde el punto de vista de la población del organismo humano en el planeta, nos sigue limpiando. Y la idea de una tecnología que permitiera a cada uno de nosotros ser inmortal sería algo que abarrotaría progresivamente el planeta de gente con la memoria irremediablemente abarrotada. Para vivir necesitamos espacio. Y el espacio es una especie de nada. Y la muerte es una especie de nada. Es el mismo principio. Y poniendo bloques, por así decirlo, o espacios de nada, espacios de espacio, entre espacios de algo, conseguimos que la vida se espacie adecuadamente. Eso es lo que nos da el espacio. Y eso es lo que nos da la muerte. Verás que esta nada, si has seguido mi argumento, es algo como si de lo cual rebotas de nuevo, igual que rebotaste en primer lugar cuando naciste, rebotaste de la nada. La nada es una especie de rebote. Por lo tanto, tienes esta sensación igual que tienes la sensación de la nada detrás de tus ojos. Tienes la sensación de la nada. Una nada muy poderosa y juguetona que está latente en tu ser. Entonces, con esa sensación puedes surgir como una persona para la que el resto de la vida es pan comido porque ya estás muerto. Sabes que vas a morir. Decimos que hay una cosa cierta, que es la muerte y los impuestos. Y la muerte de cada uno de nosotros ahora es tan cierta como lo sería si fuéramos a morir dentro de 5 minutos. Entonces, ¿dónde está tu ansiedad? ¿Dónde está tu angustia? Considérate ya muerto para que no tengas nada que perder. El proverbio turco dice que quien duerme en el suelo no se caerá de la cama. Así como la persona que se considera ya muerta, que por lo tanto será prácticamente nada dentro de 100 años, serás un puñado de polvo. Eso será real. Bien, actúa en base a esa realidad. Y de esa nada, de repente te sorprenderás que cuanto más sepas que eres nada, más llegarás a ser algo. Me pregunto si te ha llamado la atención lo curioso que resulta que la mayoría de las cosas que vivimos las consideremos cosas que nos ocurren, que no originamos nosotros mismos, que son acontecimientos que expresan algún tipo de poder o actividad externa a nosotros. Y si lo pensamos, nos damos cuenta de que lo que entendemos por nosotros mismos en realidad está muy limitado. Incluso los sucesos que ocurren en nuestro cuerpo engrosan la categoría de cosas que nos ocurren, del mismo modo que las cosas que ocurren en el mundo fuera de nuestra piel. Si hay una tormenta o un terremoto, es algo que te ocurre, tú no eres el responsable. Pero del mismo modo, cuando tienes hipo, tampoco lo habías planeado. Si te suena la barriga, esa no era tu intención. Y en cuanto al acto catastrófico de nacer, no tuviste nada que ver con eso. Y puedes pasarte la vida culpando a tus padres por haberte puesto en la situación en la que te encuentras. Y esta manera de ver el mundo con cierta pasividad, como algo que te sucede, afecta nuestra percepción general de la vida. Se reduce a la forma en que, como occidentales,
Estamos acostumbrados a ver la existencia humana como un hecho precario en un cosmos que, en general, se percibe completamente indiferente y ajeno a nuestra existencia. En otras palabras, si te has criado con un sentido común del siglo XX o digamos de principios del siglo XX que se basa en la filosofía de la ciencia del siglo XIX, con su rechazo del cristianismo y el judaísmo, te consideras un accidente biológico, en un universo tonto, que es mecánico, pero no tiene sentimientos ni sentimientos más sutiles. Un vasto giro absurdo de rocas radioactivas y gas en el que por casualidad te encuentras. Por supuesto, si no tienes ese punto de vista y eres más tradicional, te consideras hijo de Dios. Y por lo tanto, sujeto a la autoridad. En otras palabras, hay un gran jefe por encima de todo esto, que te ha permitido, a su antojo, dignarte a tener la pura osadía de existir. Y más vale que te portes bien porque ese todopoderoso te está cuidando con la actitud de eso me va a doler más a mí que a ti. Y cuando miras al mundo con esa imagen, o con la otra imagen de que es un mecanismo tonto, sea cual sea tu punto de vista, en realidad no perteneces a él. No eres realmente parte de todo esto. Y es bastante ajeno al pensamiento occidental concebir que el mundo externo, que se define como algo que te sucede, es bastante ajeno a nuestro pensamiento considerar todo eso como tú. Tu ser. Porque tenemos una visión muy miope de lo que es el yo. Es como si, en otras palabras, fijáramos cuánta experiencia debe considerarse realmente como yo, como si centras tu atención en ciertas áreas restringidas de todo el panorama de cosas que vives y dijeras, me pondré del lado de esa parte. Ahora, llegamos aquí a un principio extremadamente importante, que son los diferentes puntos de vista que obtienes cuando cambias tu nivel de aumento. Es decir, puedes mirar algo con un microscopio y verlo de cierta manera. Puedes mirarlo a simple vista y verlo de cierta manera. Lo miras con un telescopio y lo ves de otra manera. Ahora, ¿qué nivel de aumento es el correcto? Bueno, obviamente todos son correctos. Pero son puntos de vista diferentes. Puedes, por ejemplo, mirar una fotografía de periódico bajo una lupa y donde a simple vista verás un rostro humano. En una lupa solo verás una multitud de puntos dispersos sin sentido. Pero cuando te alejas de esa multitud de puntos, que parecen estar separados y alejados unos de otros, repentinamente se organizan en un patrón. Y ves que esos puntos individuales tienen una especie de sentido. Ahora verás de inmediato, a partir de esta ilustración, que tal vez tú puedas añadir algún tipo de sentido que no es aparente para ti en tu conciencia ordinaria. Cuando miramos el torrente sanguíneo al microscopio, vemos que hay una batalla tremenda. Todo tipo de microorganismos se mastican unos a otros. Y si nos fascináramos demasiado con la visión de nuestro propio torrente sanguíneo en el microscopio, empezaríamos a tomar partido. Lo que sería fatal.
porque la salud de nuestro organismo depende de la continuación de esta batalla. En otras palabras, lo que en un nivel de aumento es conflicto, en un nivel superior es armonía. Podría ser, entonces, que nosotros, con todos nuestros problemas, conflictos, neurosis, enfermedades, atropellos políticos, guerras, torturas y todo lo que ocurre en la vida humana, seamos un estado de conflicto que puede ser visto en una perspectiva más amplia, como una situación de armonía. Bueno, se afirma que algunos seres humanos han alcanzado esa visión, que se han deslizado de un modo u otro hacia estados de conciencia, en los que ven la evidente desintegración y desorganización de la vida cotidiana como el funcionamiento de una totalidad que, a su nivel, es completamente armoniosa. Y se podría decir, ajá, por fin lo entiendo, ya entendí. He visto cómo todo esto tiene sentido. Pero de lo que dependía esta percepción era de que superaras la ilusión de que el espacio separa las cosas. Es decir, el espacio, el intervalo entre tu cuerpo y el mío, el intervalo creado por el nacimiento en un extremo y la muerte en el otro, y después de la muerte de alguien, el nacimiento de otro. Son acontecimientos con intervalos entre ellos, y normalmente consideramos que estos intervalos en el tiempo y estos intervalos en el espacio no tienen ninguna importancia, ninguna función. Tendemos a ver el universo en sí mismo como si realmente consistiera en todas las estrellas y galaxias. Eso es lo que es, eso es lo que notamos. Pero el espacio en el que todo esto ocurre se considera como algo que no existe realmente. Pero hay que darse cuenta de que el espacio es una función esencial de las cosas que hay en él. Al fin y al cabo, no puede haber estrellas separadas si no hay un espacio a su alrededor. Si se elimina el espacio, no se puede producir este fenómeno. Y viceversa, no podría haber espacio. No existiría en ningún sentido si no hubiese cuerpos en él. Así pues, los cuerpos en el espacio y el espacio son dos aspectos de un mismo continuo. Están relacionados exactamente igual que una parte por delante y por detrás. Y no hay uno sin el otro. Así que en el momento en que veas que los intervalos, que el espacio es conectivo, podrás comprender de inmediato cómo tú no debes definirte exclusivamente como un destello de conciencia que se produce entre dos oscuridades eternas. Y que justo de lo que tienes que darte cuenta es de que la vida es un patrón de inmensa complejidad de la energía de todo el universo.